Hola, en esta clase vamos a ver la definición de rectas armónicas y un ejemplo. Primero vamos a necesitar para la definición 4 rectas concurrentes. Aquí tengo 4 rectas que pasan por O, todas distintas entre sí. En mi dibujo tengo 2 rectas azules, A y B, y 2 rectas rojas, C y D. Y entonces voy a decir que las rojas van a ser conjugadas armónicas con respecto de las azules si y solo si se cumple una razón, pero que ahora va a depender del el seno de ciertos ángulos. Vamos a ver qué ángulos. Entonces, como referencia, voy a colocar una recta que pase por las 4, que corte a las 4 rectas, y voy a nombrar a los puntos de intersección como A, el que corta la recta A, B, el que corta la recta B, C, el que corta la recta C y D, el que corta a la recta D. Estos puntos o el nombre de estos puntos son solo como referencia para poder saber de qué ángulos estamos hablando. Lo que vamos a hacer es medir ángulos entre una azul y una roja siempre y siempre en contra de las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, voy a tener el ángulo A o C, que es ese ángulo verde, voy a tener el ángulo C o B, que es este ángulo azul que estoy marcando aquí, que si se fijan, este ángulo verde es un ángulo entre una azul y una roja. Este ángulo azul es el ángulo entre la roja, la misma roja que ocupamos para este verde, y la otra azul. Y vamos a hacer lo mismo ahora con esta recta roja. Es decir, vamos a ver el ángulo que hay entre esta azul y esta roja y posteriormente el ángulo que hay entre la roja y esta azul. Siempre en contra de las manecillas del reloj. Entonces, el otro ángulo que nos interesa sería el ángulo AOD, que es el ángulo que está entre el azul y la roja, y posteriormente el ángulo que está entre la roja y la otra azul, que sería este ángulo morado. Recuerden siempre en contra de las manecillas del reloj. Este ángulo morado es todo este ángulo hasta llegar el azul, nada más que aquí ya no lo marque para que no se pierda tanto los colores, pero es todo ese ángulo. Es decir, sería como 2pi menos el ángulo BOD. Decimos las rojas son conjugadas armónicas con respecto a las azules, si y solo si ocurre que el seno del ángulo verde entre el seno del ángulo azul es lo mismo que menos el seno del ángulo rojo entre el seno del ángulo morado. ¿Esto por qué tiene sentido? A ver, si nos fijamos, estos 3 ángulos, al menos en este dibujo, el AOC, el COB y el AOD, todos son ángulos menores o iguales que pi medios. Eso quiere decir que seno es positivo. Para que entonces esta igualdad tenga sentido con este menos, justamente el ángulo DOB tiene que ser un ángulo mayor que pi, para que entonces seno sea negativo y entonces esto negativo con este negativo pues sí sea igual a algo positivo, si no tendríamos un positivo igual a algo negativo. Entonces ahí lo primero que damos por hecho, como con los puntos armónicos, es que forzosamente una de las rectas rojas queda entre las azules y la otra queda también entre las azules, pero no en la misma región que es la primera recta roja, para que entonces sí tengamos ángulos menores que pi y al menos uno que sea mayor que pi. Ahora, a lo mejor alguien podría decir, pues es que parece que depende de quiénes son los puntos A, B, C y D. Pero no, realmente lo que depende es las rectas. O sea, nuestras 4 rectas, las azules y las rojas, ya son fijas. Y una vez que son fijas, nosotros podemos trazar cualquier otra recta. Como les decía, esta recta negra es de referencia. Si yo trazo cualquier otra recta, por ejemplo esa, los ángulos no cambian. Incluso si yo hago que esta recta esté como que del otro lado, voy a bajar un poco el dibujo para que se vea y voy a pasar a D' de este lado, a B' también de este lado, que corte las 4 y entonces tengo ángulos opuestos por el vértice y no pasa nada. O sea, mientras los ángulos sean fijos, no hay ningún problema. Consideremos un triángulo ABC de tal forma que sus bisectrices, tanto interna como externa, que pasan por el vértice A, cortan en algún punto al lado BC. La bisectriz interna en un punto L y la bisectriz externa en un punto L'. Recuerden que una bisectriz divide a un ángulo en dos iguales, entonces aquí llamé alfa 1 y alfa 1.
a la división del ángulo interno y llamé alfa 2 y alfa 2 a la división del ángulo externo. Lo que queremos demostrar es que las bisectrices son conjugadas armónicas con respecto a los lados del triángulo. Entonces queremos demostrar una igualdad entre razones de los senos de ciertos ángulos. ¿Qué ángulos? Entonces, como les decía, fijan las dos negras y las que quieren que sean conjugadas armónicas. Entonces, de un lado de la igualdad van a ir las razones del seno de los ángulos que están entre una negra y una roja en contra de las manecillas del reloj, entre la misma recta roja en contra de las manecillas del reloj hacia la otra recta negra. Y del otro lado de la igualdad debe de ser menos el seno del ángulo, siempre en contra de las manecillas del reloj, de la primera recta negra que agarraron y la otra recta roja, que en este caso sería AL', ese ángulo, y luego sería de la recta roja hacia la recta negra, la otra recta negra, que en este caso sería AC. Entonces, lo que quiero demostrar, voy a escribirlo también aquí, es que el seno del ángulo, y vamos a ponerlo de esta forma, que sería el ángulo BAL sobre el seno del ángulo LAC es igual, aquí empezamos con menos, seno del ángulo, comenzamos con la misma recta negra hacia la otra recta roja, que en este caso sería AL', entonces sería el ángulo BAL' sobre el seno del ángulo ahora de la roja, que sería L' a C, que sería en contra de las manecillas del reloj. Ese ángulo sería este ángulo que estoy marcando aquí. Entonces tenemos que el seno del ángulo BAL entre el seno del ángulo LAC es igual al seno BAL, es el ángulo alfa 1, entonces esto es de alfa 1, y el ángulo LAC también es alfa 1, entonces esto también es seno de alfa 1, pues eso es igual a 1. Seno del ángulo BAL', esto va a ser igual, si se fijan quién es BAL', lo señalo otra vez, esto sería el ángulo BAL', pues sería alfa 1 más alfa 1 más alfa 2. Pero recuerden que las bisectrices son perpendiculares. Eso quiere decir que alfa 1 más alfa 2 es igual a pi medios. Es decir, nosotros tendríamos que este ángulo es seno del ángulo alfa 1 más pi medios. Y eso por la suma de ángulos, acuérdense que esto es lo mismo que seno de alfa 1 por coseno de pi medios más coseno de alfa 1 por seno de pi medios. Pero acuérdense que coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios es 1. Ah, pues eso quiere decir que entonces esto es lo mismo que coseno de alfa 1. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora vamos a ver quién es el seno del ángulo L' AC. Acuérdense que este ángulo dijimos que es todo este ángulo. Entonces eso lo puedo poner como 2pi menos alfa 2. Entonces esto es seno de 2pi menos alfa 2. Pero esto es lo mismo, acuérdense que 2pi nada más significa dar otra vuelta más. Entonces esto es lo mismo que seno de menos alfa 2. Y como ustedes ya demostraron que seno es impar, eso quiere decir que esto es menos seno de alfa 2. Pero observen también que alfa 2 yo puedo verlo como pi medios menos alfa 1. Entonces voy a escribir esto como menos seno de pi medios menos alfa 1. Esto va a ser lo mismo que menos seno de pi medios por coseno de alfa 1, que sería, bueno, sería coseno de menos alfa 1, pero acuérdense que es par, entonces eso es coseno de alfa 1. Voy a colocar aquí paréntesis para acordarnos que ese menos es el que estoy cargando desde hace rato. Y aquí sería más coseno de pi medios
seno y voy a poner menos alfa 1. No va a importar porque coseno de pi medio se hace 0, seno de pi medio se hace 1 y entonces esto me quedaría que es menos coseno de alfa 1. Eso quiere decir que este cociente, seno del ángulo BAL' sobre seno del ángulo L'AC va a ser igual a coseno de alfa 1 sobre menos coseno de alfa 1, que eso es igual a menos 1. Si yo lo multiplico por un menos, esto se hace más. Y eso quiere decir que entonces estas dos cosas son iguales. Pero es lo que queríamos demostrar. Entonces, por lo tanto, mis bisectrices son conjugadas armónicas con respecto a los lados de los triángulos que pasan por el mismo vértice. En la clase anterior vimos que L y L' son conjugados armónicos con respecto a B y a C. Y aquí vimos que las bisectrices son conjugadas armónicas con respecto a los lados del triángulo. Entonces la pregunta natural que cabe hacerse es si hay alguna relación entre rectas armónicas y conjugados armónicos. Y esa pregunta la vamos a responder la siguiente clase. Para terminar, cuando nosotros vimos puntos armónicos, teníamos que si, por ejemplo, C y D son conjugados armónicos con respecto a A y B, vimos que entonces A y B son conjugados armónicos con respecto a C y D, es decir, como que intercambiábamos parejas y se sigue cumpliendo la igualdad entre razones. La pregunta es si podemos hacer lo mismo con rectas armónicas. Entonces vamos a suponer que tenemos que las rectas rojas o C y OD son conjugadas armónicas con respecto a OA y OB. Es decir, lo que tenemos es que seno del ángulo AOC entre seno del ángulo COB, recuerden siempre en contra de las manecillas del reloj, es igual a menos el ángulo AOD entre el seno del ángulo DOB. Lo que yo quiero demostrar ahora es que si yo empiezo ahora con las rojas, también se cumple esa razón, pero con los respectivos ángulos. ¿Qué ángulos? Entonces vamos a colocar aquí la pregunta. Entonces es cierto y vamos a poner la igualdad. Entonces vamos a tener que ahora las que fijamos son OC y OD y queremos ver si OA y OB son conjugadas armónicas con respecto a estas dos rectas rojas. Entonces aquí voy a tener seno del ángulo y vamos a comenzar con esta roja y vamos hacia un azul. Por ejemplo, podría ser esta recta azul OA. Entonces nos fijamos en el ángulo en contra de las manecillas que va de esta recta roja hacia la recta azul, es decir, sería este ángulo que está aquí. Entonces vamos a tener el ángulo COA sobre, y ahora comenzamos con la recta azul y nos vamos hacia la otra roja en contra de las manecillas del reloj, entonces sería el seno del ángulo AOD. Y para ver la otra igualdad, pues nos vamos ahora con la otra recta azul y entonces comenzamos nuevamente con la primera recta roja que agarramos, que fue OC, en contra de las manecillas del reloj, sería el ángulo COB, entonces aquí sería menos seno del ángulo OCB, perdón, COB, sobre, y nos vamos con esa recta azul hacia la otra recta roja, en contra de las manecillas del reloj, sería entonces el ángulo BOD. Entonces aquí tendríamos seno del ángulo BOD. Entonces esa es la pregunta, si eso también es cierto. ¿Qué podemos observar rápidamente? Que por lo menos tenemos aquí un ángulo que es igualito. Y aquí, si se fijan, este DOB y este BOD no es el mismo ángulo, pero sí hay cierta relación entre ellos. Aquí también tenemos el mismo ángulo. Y este ángulo AOC y el COA no son el mismo, otra vez, pero sí hay una relación entre ellos. Acuérdense, el ángulo AOC es este ángulo, mientras que el ángulo COA es este ángulo que está aquí.
O sea, es decir, entre ellos dos suman 2pi. Ahí hay una relación, ahí hay algo. Entonces yo digo que esto suena a que sí puede ser verdad. Esta va a ser la pregunta de la participación. Con esto terminamos la clase.